Alabado sea tu nombre, Señor. Grande eres tu Señor. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Estamos en tu presencia, Señor. Tus ojos ven todos, nuestros corazones son abiertos ante tus ojos santos, Señor. Conoces todo de nosotros. Ni nosotros nos acordamos muchas cosas que hicimos, pero a ti nada que se pierde, Señor. Tú eres tan grande, tan maravilloso, Señor. Único que nos puede salvar eres tú, Señor. Tú tienes el poder para salvar, Señor. Tú tienes el poder para ayudarnos, Señor. Tú tienes el poder para transformarnos. Tú eres todopoderoso, tú eres eterno. En tu mano está nuestra alma, nuestros corazones, Señor. Y lo que tú haces nadie puede deshacer, Señor. Tú eres soberano en todas las cosas, Señor. Y nadie puede decirte qué haces. Gloria a tu santo nombre. Aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar, preparar nuestros corazones para escuchar. Es importante escuchar la palabra de Dios. Tenemos que darle el valor que se merece la palabra de Dios. Tenemos que ser atentos a la palabra de Dios, a atesorar la palabra de Dios, tener reverencia a la palabra de Dios. Las reuniones no tienen que ser sin reverencia. Si perdemos la reverencia a Dios, es una reunión más en cualquier sitio. No, es una reunión más. Es la presencia del Señor y tenemos que tener esa reverencia. Somos sus hijos, pero es Dios Todopoderoso. Podemos estar en su presencia, pero es el eterno, el fuego consumidor, el que todo lo puede, el Todopoderoso. No nos acercamos sin reverencia, sin asombro a la presencia del Señor. Tenemos que tener reverencia. Como le digo, hermano, no es una reunión más. Aquí nos reunimos en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, acordaos que en el Viejo Testamento nadie podía estar de pie en la presencia, en el Nuevo también, en la presencia de Dios. Cuando aparecía la presencia de Dios, cayeron al suelo. Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, que tengamos esa reverencia sana, un temor reverente, bíblico. No un terror, como lo digo siempre. Tenemos que tener esa reverencia a la palabra del Señor, porque si decimos la presencia de Dios, Dios se hace presente por medio de su palabra. Él nos habla por medio de su palabra. Por eso tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar, para ser edificado en la palabra, entender y llevarlo a la práctica, hermano. Esta tarde voy a hablar sobre solo en Cristo hay salvación. Amén. Solo en Cristo hay salvación, es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hermano, lo dice muy claro. En ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Cualquier camino, cualquier otra salvación fuera de Jesús no es posible. Nos dice aquí, no hay otro nombre, en ningún otro, ninguna enseñanza, nada, únicamente lo que puede salvar al corazón del ser humano es Jesús. Pero ¿por qué dice eso Pedro aquí? Tenemos que ir al principio, en el capítulo 3, ellos suben al templo. Sube al templo y en la puerta del templo había un cojo de nacimiento. Se le acerca a ellos para pedir dinero, limosna. Entonces ellos dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y él se levantó. Y cuando se levantó, empezó a gritar, a alabar a Dios. La gente escucharon y se ha ido en busca de los apóstoles. Y los apóstoles empezaron a predicar en el nombre. Dicen, no nosotros, nuestro poder o por nuestra santidad salvamos. No, empieza a hablarle sobre el evangelio que fue profetizado desde los profetas. Es muy importante, dice, de Samuel para acá se le habló eso. De Samuel para acá se le profetizó y se le predicó la venida de Jesús como Señor y Salvador. Mientras ellos predicaban, se acercaron los sacerdotes, los saduceos y la guardia. Escuchándole predicando, lo cogieron y lo metieron en la cárcel hasta el segundo día.
Al segundo día, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los saduceos, la familia del sumo sacerdote, lo sacaron en medio y le dijeron, en el nombre, no, ¿con qué autoridad, con qué potestad hicieron eso? Y ellos empezaron a hablar, miramos aquí y lo vamos a ver en 8. Aquí en 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual viniendo a ser cabeza de ángulo. Y después dice eso, para entrar en el contexto. Por eso, dice, mira, no hay ninguna salvación fuera de Jesús. Eso dice la Escritura desde los profetas, que Jesús tiene que venir, sois pecadores, tiene que venir y solo por medio de él podéis ser salvos. Y Dios dio testimonio que es su Hijo porque resucitó de los muertos. Si Cristo no resucita, se acabó el cristianismo. Pero Cristo resucitó de los muertos y dio testimonio que es el Hijo de Dios. A través de la resurrección, por el poder de Dios, resucitó de los muertos. Y si porque resucitó de los muertos. Y vosotros, esa es la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Pero dice, que sepáis bien, y eso nos lo dice a nosotros también el Espíritu Santo, en ningún otro hay salvación. No busque otro camino, hermano. No piense que por tus obras, porque eres bueno, o por otra filosofía humana y tantas cosas que hay. No hay salvación fuera de Jesús. Únicamente hay salvación en Jesucristo. Y dice aquí, no hay otro nombre bajo el cielo, hermano. Bajo el cielo, en cualquier esquina de la tierra, no hay otro nombre. Que un hombre puede ser salvo fuera de Jesús. Dado a los hombres, ¿en quién puede ser salvo? ¿Quién dio ese nombre? Dios. Dios dio ese nombre. Es decir, la salvación, hermano, es como Dios dice y por medio de donde Dios dice. Y el único que puede salvar es Dios. Tú no te puedes salvar. Yo no me puedo salvar a mí mismo. ¿Por qué necesito la salvación? Porque somos pecadores. Por eso. Y lo vamos a ver por la medio de la Escritura. Dice, no hay salvación fuera de Jesús porque todos somos pecadores y invalidamos la ley de Dios. Y todo ser humano bajo el cielo ha pecado contra Dios, contra la ley de Dios. La única forma de ser salvo es por medio que Dios dice, no por medio de lo que nosotros pensamos o creemos, porque eso es carne. No, es por medio de la palabra de Dios, como el Señor lo dice. Vaya conmigo ahora en Isaías. Isaías 43, versículo 10. Acordaos, solo Dios puede salvar. Entonces dice aquí, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que escogí, para que me conozcáis y creáis, entendéis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, y no lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, hermano. Fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Dios desde el principio, no hay Dios formado, ni será otro formado, y solo yo puedo salvar. Solo yo salvo, lo dice aquí el Señor. Y sigue diciendo, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo puede estorbar? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Es muy claro. Y aquí nos dice, yo anuncié el Evangelio, y salvé. ¿Quién salva? Dios. Y hice oír. ¿Quién lo hace oír? El Espíritu Santo, hermano. Dios solo puede salvar. Así. Dice aquí, pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano puede librar. ¿Quién puede librar de mano de Dios? Porque nadie es más grande y más poderoso que Dios. Y lo que Dios hace, dice aquí, lo que hago yo, ¿quién lo puede estorbar? Nadie.
Si Dios con nosotros, acordaos, ¿quién contra nosotros? Si Cristo ha muerto por nuestros pecados y nos justifica, ¿quién puede condenar? Lo que Dios hace, nadie puede deshacer. Nadie se puede oponer a Dios. Es la salvación, Dios dice, es por ahí es. Es por medio de Jesús es. O cualquiera que se opone a Dios, su argumento no vale para nada, hermano. Porque Dios es soberano. Lo que yo hago, nadie lo puede estorbar. Y nadie te puede librar de mi mano. Dice Dios, nadie te puede ayudar, nadie te puede librar. Diga lo que diga el ser humano es carne, nadie te puede librar de la mano de Dios. Únicamente te puede librar Él, yo salvo, dice el Señor. Y vaya conmigo ahora, aquí en el mismo capítulo, versículo 25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién borra nuestra rebelión, hermano? Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificar. Muy bien, ¿sabe qué dice Dios? Bien, tú quieres salvarte, entra en juicio conmigo, justifícate. Eso nos dice el Señor. Yo borro tus rebeliones, ahora justifícate. Dame tus argumentos para ver si tus argumentos son más grandes y poderosos que mis argumentos. Eso es lo que dice el Señor. Ven en mi presencia y justifícate. Por ejemplo, si robaste, mentiste, engañaste, adulteraste, fornicaste, desobedeciste a los padres, que Dios te mandó que no lo hagas, ¿cómo te justificas cuando estás en su presencia? Todos tus argumentos caerán por el suelo y los argumentos de Dios están más poderosos, está por encima. Dice, ven, entra en mi presencia y justifícate. Acordaos que Adán quiso justificarse. La mujer que tú me dices, y la mujer, el serpiente, para justificar el pecado. Porque mira lo que dice más para abajo, es muy importante. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevalecieron contra mí. Muy importante, tu primer padre pecó. Escúchame, tú eres hijo de Adán. Eres dañado desde la cabeza hasta abajo. El pecado está en tu corazón, no te puedes justificar. Tu padre pecó desde el principio y él intentó justificarse, como le he dicho. La mujer que tú me diste. La mujer dice, el serpiente, y Dios trae un justo juicio. Al hombre dice, maldita será la tierra por culpa tuya. La mujer trae sobre la mujer también Dios el juicio, pero después nos habla también del Evangelio. Que pondré enemistad entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Y nos dice la salvación que viene por Jesucristo. Ya se anuncia el Evangelio ahí. Pero vemos aquí como dice el Señor, ¿cómo te vas a justificar? ¿Qué razones me darás? ¿Qué argumento darás si tu padre pecó desde el principio? Estás dañado, estás por tu naturaleza pecador y no puedes hacer la voluntad mía. ¿Cómo te justificas en mi presencia? Eso dice el Señor, porque mira lo que dice un poco más para arriba, en versículo 24. Dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Eso es lo que le dice el Señor. No hiciste, me fatigaste con tus maldades, pero yo soy el que borro tus rebeliones. Pero si quieres justificarte por tu cuenta, no tendrás argumentos delante de mí, porque tu padre desde el principio pecó. ¿Nuestro padre quién es? Adán. Por eso es la Escritura que todos los que están en Adán son pecadores. Y el nuevo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el nuevo prototipo de la nueva humanidad en Dios, en la naturaleza de Dios. Y los que están en Adán, ¿cómo se justificará en el día del juicio de Dios? Porque lo vamos a ver, hermano, poco a poco vamos yendo y viéndolo. Vamos ahora un poco más adelante en el versículo 45, capítulo 45, versículo 21. Nos dice, proclamar y hacerlo acercarse, y entre todos ellos consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Otra vez lo dice, Dios justo y salvador, y habla de proclamar la salvación. Dice aquí, mirarme a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no seré revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrá todos los que contra él se enradece, será avergonzado. Y dice algo muy importante aquí al final. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hermano, en Jehová proclamar el evangelio, decir que no hay Dios fuera de mí, soy único que te puedo salvar y nadie te puede librar de mi mano, y solo mí puede ser justificado. Por eso, ¿de qué hablamos eso? ¿Por qué solo en Cristo hay salvación? No hay otro nombre bajo el cielo. Es el medio que Dios trae la salvación. Porque, hermano, habrá un juicio. Y ahí tendrás que dar cuenta de verdad. Y ni te imaginas lo perfecto que será ese juicio. Ni te imaginas. Entonces es muy importante entenderlo según la palabra de Dios. Por eso la salvación es como Dios dice, por medio de donde Dios dice. Y dice aquí en 25, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hermano, toda la descendencia de Israel será justificada en Cristo. Porque sabemos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron son destituidos de la gloria de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9, habla sobre la justificación, que todos somos pecadores, todos le invalidemos la ley de Dios, todos somos bajo el juicio de Dios. Pablo da argumentos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 que no hay ni los que escucharon la palabra, los que no escucharon la palabra, todos son culpables delante de Dios y necesita a Jesucristo como Salvador para que lo justifique de sus maldades y sus pecados. Todos nosotros, eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces por eso es importante cuando dice que Jehová será justificado. En Jehová. Sí, ahora le animo que lea el versículo 3 para que lo entienda mejor, porque yo no puedo leerlo ahora porque vamos a tardar mucho. Pero entonces la justificación viene por Jesús porque todos pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, voy a hablar con alguien sobre ese tema. Destituido de la gloria de Dios, hermano. Significa que envejecemos, que morimos. Toda la debilidad, lo que hay en la tierra, las guerras, todo lo que está pasando por la culpa del pecado es destituido de la gloria de Dios. Un ser hecho a imagen de Dios no debería de morir, no debería de envejecer, no debería de emborracharse y hacer cosas que quitan la dignidad de la nobleza y la excelencia de un Dios. ¿Te imaginas Dios borracho? ¿O cómo es posible que un hombre hecho a imagen de Dios se emborrache? Otras cosas que hace un ser hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo que dañó el pecado en el ser humano y nos quitó esa nobleza y excelencia de Dios. Que nos mintamos uno a otro. ¿Te das cuenta? Un ser hecho a la imagen de Dios miente a otro ser hecho a la imagen de Dios y no lo ve ni grave. Cuando eso nos quita la nobleza y la excelencia. Y eso es lo que ha hecho el daño, el pecado en nosotros. Mas Dios viene para restaurar eso en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque somos hechos a la imagen de Dios. No olvidemos algo muy importante, nuestra identidad. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Quién somos? Criatura de Dios. ¿A dónde vamos? A Dios. Tenemos que no olvidar nuestra identidad, las raíces. Todo árbol que no tiene raíces lo lleva al viento, hermano. Es muy importante entender nuestra identidad. Entonces, siendo hecho la imagen de Dios, Dios nos capacitó y nos puso las leyes morales para conocer el bien y el mal. Y nosotros por la maldad invalidemos eso. Y entonces somos culpables delante de Dios, por cuanto invalidemos la ley de Dios que en la conciencia nos dice está mal, está mal, está mal, está eso mal. Y lo hacemos a pesar de todo eso, sabiendo que es mal. Entonces somos pecadores y condenados. Porque esa es nuestra culpa, sabemos el bien y el mal. Si no lo sabía, eso es lo que dice Pablo a Romanos. Y somos justificados por medio de la fe en Jesús. Jesús salva a los pecadores. Jesús vino en este mundo para salvar a los pecadores. Por eso, solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, porque el único que vino en este mundo es Él que vino a salvar a los pecadores, hermano. No hay otro. Pueden mirar en cualquier religión, en cualquier libro, no hay otra persona que venga y que salve y que muera por los pecadores. ¿Encontrará usted algo? No hay ninguna religión, ni ningún concepto, ni ninguna ideología. Vaya conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Nos dice aquí, nos dice Pablo aquí, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual soy yo el primero. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Por qué necesitan los pecadores ser salvos? Porque están perdidos. Bueno, es así de claro. No todos los hombres son salvos, como alguno puede decir. No es verdad. Muchos, según la Biblia, se perderán. Y si son perdidos es que necesitan salvación. Si no soy perdido, no necesito salvación. No podemos hablar que Cristo viene a salvar, pero todos son salvos. O decir, vamos a predicarle para que se salve, pero al final decimos que son salvos. Es una contradicción. Entonces, solo son salvos los que creen en el Evangelio y en Jesús. Entonces, Pablo dice aquí, nos dice claro que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual el primero es Él. Entonces, para eso vino Jesús, por eso hay solo en Él salvación, porque Él vino y murió por nuestros pecados. Él no vino para condenar al mundo, vino para salvarlo. Pero dice, y esta es la condenación, es decir, el que no recibe el Evangelio y no recibe el mensaje de Dios, no hay salvación para ellos. Y de claro, será condenado en el día del juicio de Dios. De hecho, dice ahí la Biblia que ya son condenados. Ya lo son en este momento, solo se declarará la condenación, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en eso vamos a ir ahora. En Juan 3:31. Juan 3:31. Mira que dice aquí. Nos dice el Señor, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Muy importante, dice el Señor, yo vengo del cielo y le hablo la verdad. El que es de la tierra, cosa de la terrenal habla. Y le acuerdo un versículo muy importante. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. De eso se trata, dice Jesús. Yo soy la verdad encarnada, vengo entre vosotros y declaro cosas celestiales que vienen de Dios. Los que hablan de la tierra y no conocen los terrenales, lo terrenal habla. Cosas terrenales, según su ideología, según su lógica, según es engañado o fue engañado, según interpreta él la realidad, es carne, es sabiduría humana, no es del cielo, mas yo vengo del cielo y le hablo cosas celestiales. Muy importante. Es la palabra de Dios encarnada que vino entre nosotros y nos dice la verdad absoluta. El que es de la tierra, cosas terrenales, según lo interpreta, como le digo hermano, según lo interpreta con su mente. Y está influenciado por hasta la película que vio de chico, hasta por los dibujos animados somos influenciados en nuestra forma de pensar. Y pensamos que así es como pensamos nosotros, es la verdad. Y podemos creer lo que es la verdad, podemos gozar lo que estamos en la verdad, podemos pensar que vamos hasta el cielo, pero al final, que nuestro final sea la perdición eterna. Porque lo que dice el Señor, que se encarnó, la verdad absoluta, que se encarnó entre nosotros, es la verdad. Y dice aquí, y el que vio y oye, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Se da cuenta? El que Dios envió, ¿qué habla? La palabra de Dios. No habla lo que él piensa sobre Dios, o lo que él cree, o lo que él siente, cómo se interpreta. No, alguien dice, no, porque Dios es así, no puede ser así, pero si Dios declaró que es así, ¿me entienden? Alguno puede decir, Dios no es tan así, pero si la Biblia lo dice, es como ella lo dice. Entonces aquí la palabra dice, porque el que es enviado por Dios, la palabra de Dios habla, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy claro. Ahora, como ha dicho al principio, vengo del cielo, vengo de Dios, conozco la verdad, soy la verdad encarnada, vengo aquí y le declaro eso. Entonces, si alguien le dice, no es tan así, no es lo que dice aquí, ¿cómo que está diciendo la ira de Dios? No es posible, Dios es amor, Dios es bueno, no es posible. Contradice la verdad, contradice a Jesús. Es carnal, es terrenal. El hombre muere, se va a la tumba,
y esa verdad murió con él. Mas la palabra de Dios, que es Dios encarnado, permanece, es la verdad absoluta y siempre está en el cielo y en la tierra, porque es la verdad. Lo que Dios dice, eso se queda, hermano, porque es Dios, es soberano y conoces todas las circunstancias y toda la verdad que puede existir. Si el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre toda persona que es en Adán está la ira de Dios sobre él. ¿Y por qué está la ira de Dios sobre él? Porque todos los días peca y ofende a Dios y no se quiere arrepentir y produce ira en Dios. Igual como produce en nosotros ira como vemos injusticia. Cualquier injusticia que usted ve le producirá ira. Se enfada porque está hecho a imagen de Dios. Pero dice la Biblia que nuestra ira no actúa en justicia porque somos pecadores. Pero no imaginarse la ira de Dios como del humano. Es siempre según su carácter santo. Siempre va en comunión con todo su carácter. Pero cuando Dios ve un asesino, por ejemplo, entra uno en una casa de una familia, mata y viola a las mujeres, y lo mata y nadie lo sabe nunca. Dios lo sabe, en el día del juicio pagará. ¿Eso cree que no produce ira en Dios? Dice Dios, mira qué bonito es, mira mi hijo cómo está matando y violando, que mucho lo amo. No es verdad, la Biblia no enseña eso. Pero Dios es bueno, es misericordioso y da al ser humano la oportunidad de arrepentirse. Pero si no lo hace, perecerá. Si no se va a Jesús. Pero el que está bajo la ira de Dios no tiene comunión con Dios. No tiene parte. Dios lo bendice, Dios le da trabajo, comida. Todo es hasta salud, hijos, pero no tiene comunión con Dios, porque hay enemistad entre ellos, porque hace lo contrario de lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Yo vengo del cielo y digo la verdad, lo que habla de la tierra, cosas terrenales habla. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí, la ira de mi Padre, la ira de Dios está sobre él. Entonces eso es muy importante, hermano, para que entendamos el amor de Dios, tenemos que ver la ira de Dios. La misericordia de Dios, porque si no, no podemos entender y valorar lo que es la salvación. Ahora vaya conmigo en Juan 8:21, en el mismo contexto, que Dios y Cristo viene de arriba. Juan 8:21 nos dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde voy yo, vosotros no podéis venir. Decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy yo, vosotros no podéis venir? Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Hermano, ¿se da cuenta cómo es el Señor al principio? Le dice aquí algo importante, dice, yo me voy y me buscaréis. Está diciendo, yo estoy entre vosotros, yo soy, cuando dice yo soy, y no creeréis que yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo soy Dios, soy la luz, soy la verdad, está entre vosotros, vengo a salvarme. Pero yo me iré y vosotros buscáis a Dios y la salvación, y no lo encontraréis porque moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué moriréis en vuestro pecado? Porque no creéis en mí y llegará el justo juicio de Dios. Moriréis en la condición de estar en comunión con Dios por la culpa de vuestros pecados. Porque sí, ¿qué significa moriréis en vuestros pecados? Moriréis sin creer en mí como Señor y Salvador. Y llevarás vuestros pecados delante de Dios. Y ahora Dios dice, como leemos en Isaías, ven y justifícate de todo lo que tú hiciste. Justifícate. Dame tu argumento y yo te daré mis argumentos. Y nadie se puede justificar. Ve como le dice el Señor. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Cómo es posible? ¿Por qué dice aquí, yo me voy y me buscaréis? Si ellos ya lo rechazaron. ¿A qué se refiere? Se refiere a eso. Buscaréis la salvación, buscaréis a Dios, pero no lo encontraréis porque rechazaste la luz y la verdad. Y ahora buscáis a Dios a vuestra forma y moriréis en vuestros pecados y Él alcanzará el juicio de Dios sin Jesús, sin mí. Y no podéis ir donde yo voy. ¿Por qué? Porque viene el justo juicio de Dios sobre todo aquellos que rechazaron a Jesús. Y no puede ir donde Jesús va. Porque mira como lo dice aquí.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Porque si no creéis que yo soy, ahí, hermano, ese es lo que dice en Deuteronomio, creo que es 32, no me acuerdo exactamente, donde dice, yo soy. ¿Quién eres? Le pregunta, yo soy el que soy. Y eso es lo que dice Jesús, yo soy Dios, soy la verdad, soy la luz, le estoy diciendo la verdad, vengo del cielo. Aquí lo dice también, vengo bajando, vosotros sois terrenales, vengo del cielo y te declaro la verdad. Si crees en mí, tiene vida eterna. Mas si rehusas creer en mí, la ira de Dios permanece sobre ti y vendrá el justo juicio de Dios. Y no hay salvación fuera de mí. Por eso, hermano, en el contexto que hablamos, no hay otro nombre bajo el cielo en que nombre puede ser salvo. ¿Por qué es necesario Jesús en la salvación? ¿Por qué es tan importante? Por la culpa del justo juicio de Dios, y que nosotros somos pecadores y no podemos justificarnos delante de su presencia. Ahora vaya conmigo atrás en Romanos, en el contexto del juicio, del justo juicio, para adelante. En Romanos capítulo 2. Versículo 2. Dice aquí, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tales hacen, y hace los mismos, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando pues que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí quiero quedarme, como dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, hermano. ¿Sí? Día de ira en el justo juicio de Dios. Y hay otra parte, si hablamos del día de juicio, que no voy a hablar sobre eso, solo para meterlo en contexto, para que vean cuando dice Jesús, no podéis vivir donde que si moriréis en vuestros pecados, vendrá ese juicio de eso. Y ese día te juzgará Dios según la verdad. Si estás en mí, pereces. Mas si me tiene como Señor y Salvador, yo estás cubierto de mí. ¿Sabes, hermano? Cuando Cristo murió en la cruz y dice consumado es, ahí en la cruz, Cristo llevó la ira de Dios sobre él. Es decir, Dios descargó todo su enfado, todo su enojo sobre Jesús, y la ira de Dios cayó sobre él. Y dice, consumado es. Es decirlo, y el que cree esa ira no lo alcanza. Porque ya Cristo pagó en la cruz y llevó la ira de Dios, llevó la indignación de Dios, llevó el enfado de Dios contra la maldad y el pecado. Y todo aquello que cree en él ya no está bajo la ira de Dios, porque Cristo llevó la culpa, llevó la ira, y Dios vació todo su enojo contra el pecado. Entonces nosotros somos libres a través de la sangre del Cordero que pagó el precio en la cruz. Y no hay ira para nosotros. Hay bendición y vida eterna, porque ya estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, porque Cristo en la cruz del Calvario llevó todas mis maldades, todos mis pecados, todo eso, y lo pagó. ¿Cómo lo pagó, hermano? Es que Dios descargó la ira sobre él, no el daño que le han hecho los romanos. Ese daño físico como lo hace la película y todo lo hace carnal y terrenal. No, dice la Biblia que sabía que viene un vaso de ira. Aparta de mí, dice el Señor cuando llora en Getsemaní, ese cáliz de ira. Y lloró con lágrimas como de sangre. ¿No? Si es posible, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque tú puedes estar hoy aquí por eso. Pues Dios te amó tanto, porque dice a su hijo, no, vas a pagar. Y el hijo se entregó, hermano. Lo sabemos, él ahí no se quejó. Si en su humanidad, en su naturaleza humana, se aparta de mí, eso, aparta ese vaso de mí, si es posible, pero no fue posible, porque si no, no había salvación ni para ti ni para mí. Tanto nos amó Dios, dice la Biblia, hermano, porque no escatimó ni a su propio hijo, dice, tanto nos amó que entregó a su hijo para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Veis como dice aquí sobre el juicio de Dios, que habrá un día de ira. Pero aquí dice Pablo en 2,
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Entonces, tales cosas ¿a qué se refiere? Es que quiero que nos identifiquemos para que entendamos que somos pecadores. ¿A qué tales cosas se refiere? Lo que dice el más para arriba. Mira lo que dice más para arriba en versículo 29. Dice, aquí el hombre rechazó a Dios y cayó en esa naturaleza pecaminosa. Y dice en 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurios, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo que lo hace, sino que también se complace con lo que lo practica. Entonces, mirando todo eso, lo puede mirar mejor en casa, si se identifica, ve algún pecado que usted puede tener ahí. Y si es según la verdad, y él inmediatamente dice, después de según la verdad, pero sabemos que por tu dureza de corazón atesoras ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué viene ese ira y este justo juicio? Por lo que él pone ahí. Por ese pecado, desobediencia, fornicación, avaricia, maldad, mala crítica, inventadores de males, invento un mal. Invento un mal, ¿cómo puedo hablarte de mal de algo para ponerte en mal faceta? Estoy inventando un mal. Te estoy criticando, estoy haciéndote daño. Y estoy bajo la ira de Dios. Mas si estoy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya eso no tiene parte conmigo, porque Cristo lo llevó todo y estoy libre en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la Biblia, hermanos, entonces es verdad, pero de eso se trata, por eso no hay condenación. Y sobre eso vamos a ir al siguiente paso. Jesús nos salva de la condenación. Juan capítulo 5, versículo 24. No olvidemos porque es el único nombre en que nosotros podemos ser salvos. Por eso tuve que leer ese versículo para darle los argumentos. Juan 5:24. Bueno, dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación el que cree en mí, el que cree en lo que Dios, mi Padre dice, pasó de muerte a vida, es decir, pasó de separación de Dios, que es igual muerte, a comunión con Dios, que es igual vida, por medio de Jesús. Ya pasó de la condenación a la vida eterna con Dios. Todo aquello que cree en mí, hermano, eso es lo que nos dice aquí, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. En 6:40 nos dice, y esta es la voluntad del que me envió. Acordaos lo que he dicho antes, esa es la voluntad que me envió, que todo aquello que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree al que me envió, ¿y yo qué hago? ¿Quién le envió a Jesús? El Padre. Y le envió a declarar por medio de donde viene la salvación, por medio de Jesús. Y él dice aquí, y esta es la voluntad de que me envió. Esta es la voluntad de mi Padre que me envió. Que todo aquello que ve al Hijo, siempre lo vemos espiritualmente, no así como los ojos físicos. Que lo vemos a través de las Escrituras, dice aquí, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y creemos en Él, lo vemos. Cuando leímos antes, ¿acordáis que decía que el que no cree en Él morirá en sus pecados? Y no puede ir donde Él va. Vale, vamos yendo poco a poco, nos falta poco y acabamos. En Romanos 6:23. Romanos 6:23. Jesús nos da el don de la vida eterna. Dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Mas la vida en Jesús, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. De tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito. Que todo aquello que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Es lo mismo.
Y lo mismo la Escritura lo vuelve diciendo y diciendo. Y lo dice también en Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice ahí, llega al Padre si no es por mí. Pero hermano, ¿por qué dice eso? ¿Por qué nadie? De hecho, yo hablé con musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesús? Es por la razón del pecado y es que el único que murió por nosotros en la cruz y pagó el precio. No hay otro nombre bajo el cielo que ha hecho eso por nosotros. Él ha muerto por nosotros en la cruz. Otros no tienen Salvador y llegarán a la presencia de Dios con sus pecados. Nosotros podemos pensar, pero eso es verdad, eso es real. Lo que yo vengo del cielo le hablo cosas celestiales. Lo que habla de la tierra, cosas terrenales. Toda carne es como hierba, no se acuerda. No confía en tu corazón y no confía en lo que dice lo demás. Confía en lo que dice la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque es la verdad. Jesús bajó del cielo y le declaró la verdad. No confía en lo demás, hermano, cuando habla contrario a la palabra de Dios. Y vamos acabando en Romanos 10:11. Ese es el último versículo, hermano. Viendo nosotros todo ese contexto, la salvación es por medio de Jesús, no hay otra salvación fuera de Él. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Hermano, predicar el Evangelio. Cuando entendemos eso que se pierde lo demás cuando le predicamos el Evangelio, es cuando empezamos a predicar. Cuando pensamos, puede ser salvo también sin el Evangelio, porque Dios es bueno, entonces no nos esforzamos, pero estamos engañados. No hay salvación fuera de Jesús. Lo dice Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y a mí, cuando yo le he dicho a alguien así, me preguntó, serio, ¿por qué es así? ¿Por qué únicamente es Jesús? Y tuve que darle las razones, los argumentos que yo le di en ese tarde de la Escritura, para que veamos por qué solo por medio de Jesús podemos ser salvos. No, nosotros podemos decir, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, únicamente llega a Dios por medio de Jesús. Y hay gente que te pregunta, pero dímelo por qué. Dímelo por qué. Yo soy bueno, yo ayudo, yo hago eso, hago otro. ¿Por qué no necesito a Jesús? ¿Por qué solo únicamente por Él? Y ahora entonces empezamos a predicar el Evangelio, hermano. Predicamos lo que es la verdad de Dios para que se vea que es perdido y necesita la salvación. Si no se predica la perdición, nadie va de verdad a Jesús. Pero es lo que nos enseña la Escritura. Y vamos a ir leyendo para no alargarnos más. Aquí nos dice, en 10:11, pues la Escritura dice, todo aquello que en Él cree no será avergonzado, porque estamos cubiertos de Él. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquello que invocará el nombre del Señor será salvo, hermano. Todo aquello. Y después viene y dice, pero ¿cómo pues invocará al que en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicará si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que cuando habla que la fe es por oír la palabra de Dios, habla en el contexto de la salvación, por la fe en Cristo Jesús, que tenemos que predicarlo, que cómo pueden ser salvos si no cree y no lo conoce? Entonces dice, predique el Evangelio y todos nosotros, en más y menos medida, somos enviados, ir por todo el mundo. De hecho, Jesús dice algo muy importante que tiene que confortar nuestros corazones. Toda potestad tengo en el cielo y la tierra. Por tanto, ir y predicar el Evangelio y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas, lo dice también. Pero dice él, por tanto tengo toda potestad, tengo toda autoridad en el cielo y la tierra, y nada pasará de lo que uno permita. Como tengo toda autoridad, ir a predicar el Evangelio. Entonces, hermano, ir y predica el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo para que los demás lo conozcan y sea salvo. Porque si no será salvo sin Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay forma de ser salvo fuera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, anímate a eso. Predica el Evangelio a tu familia. Si hay hijos, si hay padres, si hay madres, si hay abuelos, si hay tío, cuando tienes tiempo, con sabiduría de Dios, hermano, no se puede prisionar, tiene que ser en el Espíritu Santo. Tenemos que ser sabios, pedir sabiduría de Dios y saber cómo predicar el Evangelio. Pero cuando se abre la puerta, suelta el Evangelio.
predícalo. No todos tienen el don de ser evangelista, esa es otra cosa. Dios le da una capacidad, le quita la vergüenza, tiene una capacidad, un don para predicar diferente. Pero todos podemos predicar el evangelio. Con pocas palabras se puede predicar. Entonces lo animo a eso. Predique el evangelio. Tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo, para que los demás se salven. Es la forma más grande que usted puede mostrar el amor de Dios hacia lo que se pierde. Declarando esa verdad, eso debemos de despojarnos, llegar a nosotros mismos, porque hay cosas que no son muy bonitas para declarar, en serio. No son cosas que suenan feo a los demás, pero es la verdad. Si lo decimos, hay salvación. Si no, no. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y tu evangelio. Oh Señor, como dice tu palabra, no nos avergonzamos de tu evangelio porque es poder de Dios. Es para salvación, Señor. Ayuda, Señor, a entender esa realidad, Señor. Y no avergonzarnos de tu mensaje, Señor. Porque es tu evangelio, es el evangelio de tu Hijo, Señor. Gloria a tu santo nombre. Por favor, Señor, haga que esa palabra sea de edificación, Señor. Y que vamos en casa y que meditemos en esas realidades, Señor. Que nadie caiga en condenación, Señor. Que tu Espíritu lo convenzca, Señor. Que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay esperanza. Los muertos resucitan, hay un futuro glorioso por todo aquello que confía en ti y se agarra hacia ti, Señor. Amén. Gloria a tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.